juego del Go. Filosofía sobre un tablero. Segunda parte. ¿Cómo se juega? Al igual que la vida, el Go es fácil y difícil a la vez. Comprender realmente en qué consiste el juego lleva algún tiempo, pero en pocos minutos se puede explicar y aprender lo necesario para empezar a jugar. Para entender cómo se juega, podríamos imaginar que el tablero es un vasto territorio virgen. A ese territorio llegan dos pioneros que intentan adueñarse de él. En un primer momento, todo el territorio está libre y cada uno empezará poniendo sus piedras como si fueran mojones para señalar zonas. Después se van formando los territorios, hasta que finalmente todo el tablero está repartido entre los dos jugadores. Quien tiene más territorio gana la partida. Este es un ejemplo muy sencillo en un tablero de 9×9. Ni siquiera hay piedras capturadas, pero sirve para mostrar el objetivo final del juego. Podemos ver que el territorio negro tiene 30 puntos y el territorio blanco 26. Las negras ganan por 4 puntos. Por tanto, se trata de cercar territorio utilizando las piedras. De ahí el nombre chino del juego, Weiqi, que significa cercado. Puede parecer muy simple, pero a medida que las piedras van entrando al tablero, surgen las complicaciones, porque ambos jugadores están intentando hacer lo mismo en el mismo lugar y al mismo tiempo. Las reglas del juego son tan sencillas, lógicas y naturales que podemos resumirlas en 3. Primera, regla de la alternancia de las jugadas, que quiere decir que ambos jugadores van turnándose en poner las piedras sobre el tablero de una en una. Segunda, regla de la captura, lo que no vive, muere. Tercera, regla del conteo de puntos, quien logra más territorio gana la partida. Con estas escuetas reglas ya se podría empezar a jugar, y esta es quizá una de las experiencias más divertidas y emocionantes que puede proporcionar el Go. Partiendo de la ignorancia, descubrir el juego jugando. Al principio uno está desorientado, no sabe dónde poner las piedras y solo ve cuadraditos y círculos blancos y negros por todo el tablero. Y dentro de ese caos que se va produciendo, no queda más remedio que ir aprendiendo a poner claridad y orden. Si esta experiencia se comparte con otro principiante, la diversión y emoción se duplican, aunque el aprendizaje inicial podría llegar a ser muy lento. Por eso, generalmente, es mejor jugar con alguien que ya sepa algo y recibir algunas explicaciones más. Inicio del juego. La partida se inicia con el tablero vacío, y comenzando el que usa las piedras negras, ambos jugadores van turnándose en colocar sus piedras una por una en cualquier intersección libre sobre el tablero. Es decir, que no se puede poner una piedra en una intersección donde ya esté colocada otra piedra, y una vez colocadas, las piedras ya no se mueven, salvo cuando son capturadas.
Capturas. Cuando una piedra o grupo de piedras son rodeadas y pierden todas sus libertades o espacios para respirar, son capturadas y se retiran del tablero, poniéndose en lugar aparte para ser contadas al final de la partida. Libertades o espacios para respirar. Se llaman libertades o espacios para respirar de una piedra a las intersecciones libres adyacentes a esa piedra. En la zona media del tablero, una piedra tiene 4 libertades. En el borde del tablero tiene 3 libertades. Y en la esquina, solo 2 libertades. Cuando una piedra o grupo de piedras tienen tan solo una libertad o espacio para respirar, se dice que están en atari, palabra japonesa que significa amenaza, similar al jaque del ajedrez. Grupos de piedras. 2 o más piedras del mismo color, conectadas entre sí, conforman un grupo. El objetivo final del juego es cercar el mayor número de intersecciones libres o puntos de territorio. Y la partida finaliza por mutuo acuerdo, cuando ya no hay más territorio por conquistar. Una vez tapadas las intersecciones neutrales, sin valor, el jugador que usa las piedras negras retira las piedras blancas que han quedado prisioneras dentro de su territorio y las une a las capturadas durante la partida. Y el jugador que usa las piedras blancas hace lo mismo con las negras. Cada jugador introduce el total de piedras prisioneras y capturadas en el territorio del adversario, reduciendo así su número de intersecciones libres. Finalmente, se cuenta el número de intersecciones libres o puntos en el territorio de cada jugador, y el que tiene mayor cantidad es el que gana. ¿Cómo comienza la partida? La partida comienza con el tablero vacío y los jugadores pueden colocar la piedra donde quieran. ¿En cualquier sitio? En cualquier sitio. ¿Y cuál es el objetivo de la partida? El objetivo de la partida es hacer territorio. ¿Y cómo formas los territorios? Para formar un territorio hay que formar como una especie de muro. ¿Un muro? Un muro. Un muro formado con piedras. Por ejemplo, en este territorio tenemos 6 puntos. Si yo coloco una piedra dentro, ya no tengo 6, tengo 5. Ah, yo he hecho un territorio de 8 puntos. Creo que también se capturan las piedras durante la partida. Sí. Para capturar una piedra, tienes que rodearla. Así está en posición de atari. Si colocas aquí, esta tiene que salir. Ajá. ¿Y qué ocurre con las fichas capturadas? Se guardan hasta el final de la partida.
Cuando la partida ha terminado, las piedras capturadas vuelven al tablero. Entonces mi territorio de 8 puntos ahora solo tiene 7. Exacto. Como ya se ha dicho, la partida acaba por acuerdo mutuo entre los jugadores. Esto es así porque a veces, y sobre todo entre principiantes, puede ocurrir que no sea fácil descubrir el momento en que no hay más territorio por conquistar, o porque no sea fácil saber si un grupo de piedras está vivo o muerto. Si ya no hay más territorio por conquistar, pero uno de los dos jugadores no lo ve así, puede seguir jugando, mientras que el otro, si lo desea, puede pasar su turno sin jugar. En tal caso, el jugador que ha seguido jugando ha perdido un punto con cada piedra, pues solo tenía dos posibilidades: jugar dentro del territorio propio, con lo cual este disminuye, o bien jugar en el territorio del adversario, lo que aumenta el número de prisioneras. Al final de partida, son prisioneras las piedras que no pueden formar un grupo vivo y se retiran del tablero sin necesidad de tapar todas sus libertades. Por tanto, capturar las prisioneras equivale a jugar dentro del territorio propio. También puede ocurrir que sí haya más territorio por conquistar o puntos en juego, pero uno de los dos jugadores no lo vea así. Por ejemplo, podría hacer falta defender algún punto débil en el territorio propio o podría reducirse el territorio del adversario. Pasar el turno sin jugar en tales casos es como dejar que el adversario juegue 2 veces seguidas, con la pérdida que ello implica. Antes de acordar el final de partida, hay que tener cuidado con los puntos que parecen neutrales, pero no lo son. Vemos un ejemplo en el que si blancas juegan en el punto A, ganan un punto, pero lo pierden si es el turno de las negras. En cualquier caso, si existen dudas sobre el momento final de partida, lo más recomendable es seguir jugando, sobre todo si se pone en peligro el territorio del adversario y éste debe responder, pues en tal caso no hay pérdida. Además, puede ser muy pedagógico, al final de partida, buscar los puntos débiles en la formación de piedras. Vemos ahora un ejemplo en el tablero grande. Esta partida se jugó entre Onimbo Dosaku y Yasui Shunchi en el año 1683 y aparece comentada en el libro El Go, un juego oriental milenario, historia, filosofía, reglas de juego. Antes de empezar a contar el territorio, primero se rellenan los puntos neutrales, en japonés puntos dame. Son las intersecciones que en el gráfico aparecen marcadas con un cuadrado. A continuación, se retiran las prisioneras. Después, se introduce el total de piedras prisioneras y capturadas en el territorio de cada color. Seguidamente, teniendo cuidado de no mover las piedras que hacen de límite o frontera, se ordenan las piedras generalmente en formas rectangulares con la única finalidad de poder contar más fácil.
Se cuentan los puntos de cada jugador y vence quien tiene más. Todavía queda un pequeño detalle. Las negras realizan el primer movimiento de la partida con la ventaja que ello supone. Por eso, al final compensan esta ventaja dando 5,5 puntos a las blancas. En japonés, esta concesión se llama komi. Partidas con handicap. 2 jugadores de diferente categoría pueden disputar una partida en condiciones de igualdad gracias a un sistema de concesión de ventajas o handicap. Este sistema da como resultado una emoción añadida a las partidas, cuando jugadores expertos y principiantes se enfrentan y la partida empieza con la diferencia de fuerzas compensada o equilibrada. A partir de todas estas explicaciones se va deduciendo lógicamente la manera de jugar, y todas las situaciones que se plantean sobre el tablero tienen una respuesta lógica. La regla general que resuelve muchas dudas a los principiantes es que hay plena libertad para poner las piedras donde se quiera, con tan solo 2 excepciones. Primera, jugar en un punto donde no haya espacio para respirar, porque no se permite el suicidio de las piedras. Segunda, la captura inmediata en una situación de ko. ¿Y qué tenemos aquí? Esta es la situación básica de ko. Vemos que hay una piedra negra amenazada en Atari. Entonces blanco podría tomar. Efectivamente. La situación se repite pero a la inversa. Ahora es negro el que puede tomar. Y blanco podría volver a tomar. Y así hasta el infinito. Para evitar esto, la regla del ko establece que antes de volver a tomar un jugador tiene que jugar en otra parte. Aquí también tenemos una situación de ko. Y en este momento es negro el que podría tomar. Y en la esquina también. Aquí blanco podría tomar. La regla del ko es la única regla artificial del juego y sirve para evitar la repetición inacabable de movimientos que podría darse. Se aplica cuando una piedra es capturada y la piedra que ha hecho la captura puede, a su vez, ser capturada inmediatamente después. La regla del ko dice que la posición de las piedras sobre el tablero nunca debe quedar igual que en una situación anterior. Por tanto, esta regla impide al otro jugador capturar en la jugada siguiente, puesto que se produciría una repetición de la situación anterior, debiendo realizar una jugada intermedia en otro punto del tablero antes de poder capturar de nuevo. Aquí vemos otra situación de ko, de la cual depende la supervivencia de estas 6 piedras negras que están rodeadas de piedras blancas. Siendo el turno de negro, podría tomar en el ko. Y blanco ya no podría tomar. Tendría que buscar una amenaza.
para que negro tenga que responder. Como por ejemplo aquí. Efectivamente, esto amenaza con llenar el punto vital y tomar todo este grupo negro. Negro está obligado a defender y no ha podido terminar la situación de Ko. Con lo cual blanco aprovecha para tomar. Ahora es negro quien tiene que buscar una amenaza para que blanco no pueda rellenar el Ko. Por ejemplo... Ahora es el turno de blancas. Vamos a suponer que blanco decide quedarse con las 6 piedras negras en lugar de defender estas 4. Con lo cual blanco decide terminar con el Ko. Ko significa eternidad en japonés, y es que si no fuera por la regla del Ko, la partida se haría eterna. Hasta aquí las reglas básicas. Con esto se puede empezar a jugar. A partir de aquí, veremos situaciones más complejas que se producen durante el desarrollo de una partida.